Días por BPI TV. Y como todos los martes, estaremos analizando las últimas noticias sobre la política venezolana con Osvaldo Ramírez. Osvaldo, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Mario. Y feliz mañana para todos. Osvaldo, ya entrando en materia informativa, vamos a analizar el caso del famoso avión. La justicia argentina declaró con lugar este pedido que hizo la justicia de Estados Unidos e incautó este avión de la aerolínea venezolana iraní Entrasur, que permanece en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires desde el mes de junio. ¿Qué se sabe sobre este caso del avión? Mira, allí lo más importante es entender que las dinámicas de la relación política está en un momento bastante complicado entre Argentina y Venezuela. Ojo, y otros países que también están opinando, porque ya claramente han comenzado algunas declaraciones por parte de algunos países en el Medio Oriente. Lo primero a entender es que el avión, por una orden judicial, termina siendo incautado formalmente y prácticamente se le cede o pasa a tener la custodia a autoridades norteamericanas. El FBI, de hecho, realizó una ya directamente una revisión del avión, a pesar de que en una primera oportunidad ellos habían estado, pero el fronting había sido la Policía Federal Argentina y las autoridades judiciales. Pero más allá de esto, y me lo traigo al tema venezolano, es que en primer lugar, autoridades venezolanas, en el caso de Jorge Rodríguez y otros grandes voceros, altos voceros, han indicado que el avión debe regresarse y que si no se regresa al avión, pero además de ello, si no se permite el retorno de la tripulación, prácticamente no va a haber negociación posible ni diálogo posible. ¿Ok? Hay un elemento previo a comentarte algo sobre la negociación, y es que por primera vez Irán, a pesar de que Mahan Air había dicho que ese avión no era de su propiedad, por primera vez el gobierno iraní indica y sugiere, hace un exhorto al gobierno argentino a que no se deje presionar por parte de otros actores de la comunidad internacional para efectos de la retención de un avión que no es propiedad iraní. Es lo que ellos indican, que ese avión fue vendido a una compañía venezolana, una compañía pública venezolana, y que claramente deben ser liberadas las personas iraníes que están retenidas en Argentina. No obstante, esta película se extiende, puesto que ya desde Paraguay comienzan a indicar otros nexos y otras potenciales reuniones o presuntas reuniones con personas que están bajo procesos de investigación, lo que termina indicando que pareciera que este caso va a complicarse aún más. Y se va a complicar en función de que hay o está conectado, viendo un poco el tema de negociación, en que no se va a permitir o no se va a autorizar ese retorno a un proceso de negociación, entendiendo que habían algunas señales, y aquí es bien importante diferenciar el ruido de la señal, que indicaban que había o existe, primero del lado de la plataforma unitaria, una muy buena voluntad para continuar ese proceso, y que hay ciertos consensos básicos para seguir avanzando en un proceso que no tiene que ver con una agenda estrictamente lo electoral, sino una agenda mucho más amplia, no enfocada en lo que está ligado a los temas humanitarios, pero también enfocado a los temas que están ligados a lo electoral y a tratar de encontrar ese proceso de encuentro entre venezolanos. Eso por una parte, pero también vemos otra reacción por parte del régimen, y es que indica que ellos van a suspender un elemento que se interpreta como una señal, o se interpretó como una señal positiva, que fue la salida de crudo venezolano directamente a Eni, directamente a Repsol, para el pago de ciertas deudas a Europa, y que ahora estos envíos van a ser frenados simplemente porque aspiras a que haya un pago directamente en diluentes, en productos, en gasolinas, en derivados del crudo, porque simplemente este acuerdo no te está favoreciendo, porque tú no estás viendo el dinero en efectivo. Y se sospecha que parte importante de esta situación viene conectada a los temas ligados a una retaliación
por la retención del avión de Intrasur. Si analizamos estos hechos en concreto desde el punto de vista político y según tu experiencia, sectores de la oposición han cantado victoria por esta decisión de la justicia estadounidense de incautar el avión. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles serían las implicaciones, el impacto? El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido asumir estas investigaciones, ¿qué puede representar para toda esta especie de entramado? Mira, lo primero es que tú sigues con unas órdenes judiciales y que efectivamente el brazo de la justicia norteamericana sobre unos activos que en algún momento o están, no que estuvieron en algún momento, siguen estando en la lista de la Oficina de Protección de Activos del Departamento del Tesoro, prácticamente ellos van a ejecutar sus convenios internacionales para claramente tratar de frenar que este avión se esté moviendo. Y eso pasa con cualquier barco, con cualquier aeronave o cualquier vehículo que claramente ellos interpreten que está en esa lista y que está asociado a algunos grupos. En este caso, lo complicado es que está asociado a grupos denominados o en la lista de potenciales terroristas o colaboradores del terrorismo, o como grupos que han estado vinculados a la violación sistemática de derechos humanos, porque la naturaleza es diferente, desde la Guardia Revolucionaria iraní, el grupo Al-Quds, entre otros, que claramente te están indicando: yo estoy dispuesto a jugarme esta carta. ¿Qué sucede? La aeronave es vendida, pero recordemos que es un avión que es propiedad, o sea, a efectos de propiedad intelectual de una firma, creo que si no me equivoco es Boeing, y ellos pueden estar agarrándose de que simplemente al haber estado una compañía que fabricó el avión y que merece, o sea, que ha atado a unos servicios ligados a Boeing, a todo lo que implica mantenimiento, etcétera, dicen: mira, esto puede ser objeto de protección. No obstante, hay que recordar que también ha habido en algunas revelaciones que ha realizado el portal de investigación Armando Info, que este avión estaba también relacionado con una venta o una carga de mercancía distinta a lo que claramente podía ser algunos fines. Recordemos que también parte de este avión fue utilizado para traer piezas de Irán a Venezuela para la industria petrolera. Estaba cosas contratadas por algunas compañías para el tema de la venta de cigarrillos que hoy está en Venezuela, con cigarrillos importados, entre cualquier otro tema que puedan saber las autoridades migratorias y las autoridades aduanales de cada país donde este avión haya estado pisando para efectos de llevar esa carga. Y quizás ahí están las investigaciones compartidas. Sí, volviendo al tema de PDVSA para tratar de entender un poco lo que está ocurriendo, tras la invasión de Rusia a Ucrania se flexibilizaron algunas sanciones relacionadas con el tema petrolero y se está permitiendo que Venezuela envíe petróleo a algunos países de Europa para tratar de pagar la deuda, pero ahora se habla de que PDVSA busca el canje de productos. ¿Esto es factible? ¿Qué significa esta reorientación en la estrategia? Mira, hasta hace algunos años, todavía PDVSA te pagaba, te enviaba crudo como forma de pago y había un intercambio en algunos momentos. Algunas compañías terminaban enviando productos derivados o crudo ligero o nafta o gasolina o diésel para efectos de poder cubrir algunos elementos de demanda interna. Que tú estés volviendo a este esquema o tratar de buscar que este esquema se active, porque la realidad es que técnicamente no está autorizado por estas licencias de la OFAC. Y claramente hay que atarlo a un elemento importante. En los últimos reportes que coinciden, tanto el de Platts como el de Argus, como el de PDVSA, como el de las fuentes secundarias que informan a la OPEC, la producción petrolera venezolana disminuyó en el mes pasado, ¿ok? Se estima que cerca de entre 80.000 y 100.000 barriles día. Esto hay que verlo con unos ojos más finos y ver las tendencias, pero la realidad es que tú vienes con una caída, hay que determinar si es una parada técnica para mejorar refinerías o si efectivamente estás teniendo o atravesando un problema de diluentes y justamente esta medida te busca tratar de tener esos diluentes de tu crudo pesado y extra pesado, que es el que mayoritariamente exporta a Venezuela. Todavía había algunos cargamentos de Merey, que es uno de los crudos más ligeros y de más fácil venta a nivel mundial, que pueden estar saliendo, pero la realidad termina en que hay un retroceso y quizás estás tratando de una manera desesperada de decir: voy a tratar de buscar esto.
hay una realidad. Recordemos que Rusia está en guerra, bueno, invadió Ucrania, pero Rusia ha comenzado a vender su petróleo a descuento en los mercados que tradicionalmente estaba Venezuela, y están tratando de evitar que Europa compre ese petróleo a descuento, a pesar de las sanciones que hay sobre las industrias rusas, pero este crudo venezolano podía ayudar levemente a mejorar esos flujos y a no tener que Europa, algunos países de Europa, comprar este crudo ruso. Sí, Osvaldo, también en otros temas que tienen que ver ya más con la parte política de Venezuela, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blade, afirmó este lunes que existen altas probabilidades de que se produzca el diálogo nuevamente entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Existen condiciones de ambas partes para retomar el diálogo? Mira, de parte de la plataforma unitaria hay esa intención, lo ha indicado Stalin González, lo indicó el lunes pasado Gerardo Blay. No pueden decir mucho porque la realidad esto es un proceso bastante, eh, tiene que estar bastante fuera del foco mediático y del foco de la opinión pública para tratar de retomar esa conversación. Hay que recordar que hace un año, 13 de agosto del año pasado, se firmó ese cronograma de entendimiento. O sea, tienes un año en esta situación y esa situación no ha rendido los frutos que muchos esperaban, sobre todo por el tema humanitario, sobre todo por esta supuesta mesa de diálogo social para tratar de atender esos asuntos ligados a los temas humanitarios, temas que van por una parte en alimentos, otra parte en medicinas. Pero el punto en lo político está en que si bien del lado de la plataforma unitaria hay la voluntad, y creo que ha habido una cantidad importante de reuniones dentro de la plataforma unitaria para entender y escuchar a otros sectores que no están sentados allí, con el caso del avión, con la información y el statement que hace Jorge Rodríguez, la visita que de cierta manera han emitido algunos actores al gobierno argentino, algunas palabras de Maduro entre líneas, terminas encontrando que vas a usar el tema del avión de Entrasur como utilizaste el tema de Alex Saab. Simplemente no voy a retomar el diálogo si no logro simplemente este paso. Ahora, hablemos de la buena voluntad para avanzar. La realidad es que el reloj sigue avanzando y en la medida que tú no sigas o no entiendas que por el bien del país hay que tratar de generar ese proceso de negociación, que puede ser muy ingenuo por parte de algunos de los actores de oposición, decir, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? Le digo, mira, tú tienes que dialogar siempre, tú tienes que fomentar un proceso de negociación siempre, porque si no, no eres demócrata y estarías haciendo algo contrario a tu naturaleza política. Ahora, del otro lado, desde el lado de quien detenta el poder de la coalición gobernante, claramente ellos están enfocados en mantener el poder a costa de lo que sea. Y si el mecanismo de negociación les permite mantener el poder o ganar el poder o no perder poder, pero seguir manteniéndolo, lo van a activar en el momento que ellos lo vean necesario. Y aquí hay un elemento. El elemento más importante para ellos potencialmente es una negociación con Estados Unidos, que pasa como un elemento, como una puerta de entrada, que tengas que sentarte donde te sientes, en México, en Caracas, en Noruega, en Barbados, donde sea que te vayas a sentar, en Colombia, claramente esto indique que tú tienes que pasar por esa puerta para poder acceder a la puerta mayor. Y la puerta mayor es, para efectos de Maduro, es tratar de flexibilizar sanciones y tratar de reinsertarse de una manera mucho más amplia en la comunidad internacional financiera, más que en la política, porque lo estamos viendo con reconocimientos que claramente está haciendo Petro y otras naciones suramericanas que están teniendo una ampliación de relaciones con Maduro. Algunos dirigentes como Andrés Velázquez y Antonio Ledesma, quien aseguró que tenía las intenciones de ser candidato presidencial, hablan acerca de la necesidad de ponerle fecha a las primarias mientras se decide el tema de las negociaciones. ¿Por qué se han tardado en ese proceso de fijar esta fecha? Mira, a ver, yo no soy parte de la plataforma unitaria, ni creo que esa pregunta habría que hacérselo a ellos, pero lo voy a ver desde el punto de vista analítico. Mira, tú no tienes todavía el entendimiento y las reglas claras del
cómo vas a instrumentalizar la primaria. Si yo no sé todavía cómo va a votar el venezolano en el exterior, que de hecho hubo una declaración Es así. de Juan Guaidó al respecto, hubo unas declaraciones de algunos rectores del CNE al respecto, que estaban trabajando un instructivo del voto en el exterior, que estaban trabajando un instructivo de temas de CNE como participante de primarias. Por otra parte, tú tienes gente que dice, yo no quiero participar en primarias si el organizador es el CNE, mientras que otros te dicen, hay que hacerlo, porque bueno, eso te permite a ti conocer software y meterte de lleno en un tema mucho más profundo de las auditorías y del conocimiento técnico de la elección, pero en la realidad todavía esto no está zanjado. El otro elemento que no está zanjado es si esto va a ser una primaria a una vuelta o a dos vueltas, más allá del candidato que resulte electo. Hay una realidad y es que estás utilizando el mecanismo de la primaria como un aglutinador de las fuerzas políticas que adversan al gobierno, al menos a la mayor cantidad de ellos. Hay gente que no se va a montar en un barco de la plataforma unitaria a efectos de participar en primarias porque simplemente ellos dicen yo voy a correr como candidato. Ahora, viene la otra parte de la otra cara de la moneda. Hay una cantidad importante de precandidatos. Yo siento que esto todavía le falta mucho para arrancar y tener para tener una foto real de quiénes son los que verdaderamente tienen potencial de triunfo para poder aglutinar esos votantes, sobre todo un votante no alineado, que es el mayoritario del país hoy. Y como no tienes una foto clara, muchos de estos nombres terminan generando ruido y terminan generando ruido porque muchos de ellos ni siquiera están en el país o están inhabilitados Sí. políticamente. Entonces te genera un problema crítico de entender dónde estoy yo parado, porque si tú me dices dónde yo estoy parado, entonces yo comienzo a hacer una campaña. Ahora, si usted tiene intención de regresar al país, medirse, enfrentar los procesos de justicia, porque del otro lado no es que te van a dejar venir al país de una manera libre, como hubo con algunos diputados y candidatos exilados que fueron candidatos a alcaldes y gobernadores y que tuvieron acuerdos claros tras bastidores con el régimen para poder participar en esos procesos. Estamos hablando de otra historia, pero por ahora yo creo que es más una especie de fetiche dime, 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 cuando todavía tú no puedes adelantarte a hacer las cosas de la manera incorrecta y cometer errores que has hecho en el pasado. Así es. Otro tema que está en el ojo de la opinión pública, Osvaldo, es que este lunes se iniciaron ya las maniobras militares entre Venezuela y Rusia. Venezuela se convertirá este año en el primer país de Sudamérica en acoger parte de estos Juegos Olímpicos militares organizados por Rusia. ¿Cuál es el objetivo de todas estas maniobras militares según tu opinión? Mira, Venezuela había participado durante mucho tiempo en estas maniobras militares, estos ejercicios militares. Más que ejercicios, son unas especies de olimpiadas, un tema más lúdico, en donde tú, entre comillas, tus participantes demuestran ciertas pericias en manejo de tanques, manejo de camiones, francotiradores, etcétera. Hay una cantidad importante de disciplinas que allí se presentan. Ahora, lo curioso es ver que quienes suelen participar en estos juegos, tienes países, muchos de ellos ligados a esa gran esfera rusa, Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia. Vi que estaba Vietnam invitado, no sé si ha participado en el pasado, en muchos momentos ha participado Venezuela. El punto está aquí, y yo creo que esto va más allá de simplemente un tema de lúdico, es la preocupación en la cual esa influencia rusa, esa punta de lanza rusa que en algún momento conversábamos sobre temas geopolíticos, Venezuela siga claramente enfocado en que esa es su principal relación militar. Y de hecho, había una declaración el día de ayer del viceministro de Educación del Ministerio de la Defensa, que estaba justamente en Rusia participando en unos encuentros y con su par, con su homólogo ruso, indicaban que la cooperación rusa-venezolana en materia militar y en materia de formación por parte de los rusos en Venezuela iba a continuar. Entonces, habíamos comentado hace algunas semanas que Venezuela está manejando varios frentes de política exterior. Y si bien tengo un frente potencialmente abierto con un puente que no termina
de pasarse, un puente bastante precario y bastante corto con el gobierno de los Estados Unidos, con visitas que ha habido de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela, con reuniones obviamente con Maduro, etcétera. La realidad es que sigues hablando claramente de un frente ruso y ese frente ruso tiene una cooperación militar, tiene una cooperación financiera, tienes el frente chino, tienes el frente claramente con Turquía, con Qatar, con Irán, como otros actores que están ayudándote recientemente y que te han ayudado en el pasado. Pero en esa visión multipolar del mundo hay que entender hasta dónde son incompatibles algunas de esas relaciones, porque pareciera que tú quieres tener lo mejor de todos los mundos y esto no termina siendo en el marco de una guerra que está en el mundo, en el marco de cambios geopolíticos mundiales, esto no termina siendo algo que te termine dando frutos en todos los frentes como lo estás aspirando. Sí, en el marco de estas alianzas muchas personas se preguntan qué va a pasar en las relaciones de Venezuela y Colombia en lo que tiene que ver con las políticas migratorias. Justamente Juan Guaidó criticó al presidente Gustavo Petro por acercarse primero a Nicolás Maduro antes que atender, según él, pues la protección de los migrantes y los refugiados que se encuentran en su país. ¿Cuál es tu análisis sobre estas declaraciones de Guaidó? Mira, bueno, es una declaración válida, hay que entender y es una preocupación sobre la cual hay que pensar muy bien qué vas a hacer con más de 2 millones de compatriotas que están en Colombia. Hay una declaración de Petro muy clara que dice, bueno, ¿quién es Juan Guaidó? O sea, para mí Juan Guaidó es inexistente. Ya yo tomé la decisión de nombrar un embajador en Colombia, perdón, en Venezuela. Venezuela tomó la decisión de enviar un embajador a Colombia. A ambas personas son de círculos de confianza de los presidentes. El caso de Benedetti prácticamente es una persona que está en el círculo íntimo de Gustavo Petro. El caso de Félix Plasencia había venido de ser canciller y prácticamente también está en esa área de confianza de Nicolás Maduro. Hay una intención de retomar una relación comercial, hay una aspiración de llevar ese intercambio comercial a más de 10.000 millones de dólares, un intercambio comercial que es bastante bajo, pero la realidad es que vas a hacer con ese estatus de protección. Y hay un tema acá. Y este tema es que estamos viendo en la región, conectándolo con lo migratorio, la autorización de deportación de cualquier persona que esté delinquiendo en Sudamérica y de enviarla de vuelta a Venezuela. Ok, ya te estoy diciendo, yo no estoy dispuesto a tolerar a todos los venezolanos que estén aquí y que claramente me estén generando un problema de seguridad pública. Hay gente que te dice, bueno, si yo te di un estatus de protección temporal, ¿qué voy a hacer con eso? El gobierno venezolano dijo, y el superintendente del SAIME, el director del SAIME indicó que ellos están dispuestos y preparados para trabajar con toda la comunidad venezolana que está en Colombia para el otorgamiento de cédulas y de pasaportes, recordando que estás hablando de un proceso altamente complejo en donde mucha gente tiene ese pasaporte vencido o entró o se fue huyendo del país sin papeles y entró por un camino verde, por una trocha, y prácticamente sus problemas de legalidad en otros países están atados a la falta de documentos. Entonces, los problemas son muchos y tienes que, yo permíteme usar esta expresión, prácticamente comerte el elefante a mordiscos. No puedes tratar de decir, aquí está una relación abierta de lleno, aquí está una frontera abierta de lleno, ya tenemos unos embajadores en intercambio, pero eso implica también los cónsules, cómo atiendes a la comunidad colombiana en Venezuela cuando había más de 10 consulados colombianos en territorio venezolano o viceversa. O sea, eso implica el nombramiento de personas como cónsules venezolanos en diferentes lugares de Colombia. O sea, la logística es grande, no es un asunto que pase de la noche a la mañana. Pero la gran preocupación es esa gente que queda todavía desprotegida, porque hay que recordar que no todos, y esto es palabras de Migración Colombia, no todos los venezolanos que están en Colombia se han podido acoger a esos estatus de protección temporal, y esos estatus de protección temporal pueden cesar. Pueden prácticamente decir de la noche a la mañana se acabó. De hecho, vimos una medida la semana pasada en la que la extensión de visa, que era un proceso que duraba 5 días, puede llegar a durar 30 días. Y si en esos 30 días tú no estás en un estatus legal y llegas a medio equivocarte, usted está deportado. O sea, ya tú tienes unos acuerdos de decir, no voy a permitirte estar aquí de una manera relativamente tranquila. Y esto mucho
ponen en alerta. Yo creo que a mí me preocupa mucho porque va a presionar hacia ese tapón del Darién, va a presionar a mucha gente a decir, me voy hacia el norte. Comienzo a caminar hacia el norte como una vez caminaron hacia el sur cuando llegaron a Colombia y vieron que las condiciones no eran sencillas y bajaron a Ecuador, bajaron a Perú, conectaron en Bolivia, pues la comunidad venezolana en Bolivia es relativamente pequeña de migrantes, pero algunos que se quedaron allí y otros siguieron hacia Chile. Pero es una realidad, vas a presionar un proceso global y ese proceso global, o sea, suramericano, norteamericano, y va a venir atado a decir, ya no me sirve, no me interesa estar en este país porque no me protegen. Así es, bueno, ya veremos cuáles serán las decisiones en materia migratoria. Gracias por este brillante análisis que nos pone en contexto lo que está pasando, la relación de Venezuela con el resto de los países. Feliz semana, Osvaldo. Gracias por acompañarnos en este Igualmente. próximo encuentro. Abrazo. Amigos, era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Esto es Buenos Días por BPI TV.